Arquitecta, buenas noches. El tema que tocaremos a continuación es sobre los bienes inmuebles, donde tocaremos sobre los ambientes, zonas monumentales y centros históricos. Cabe mencionar que en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú señala que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones y monumentos lugares son patrimonio cultural de la nación, que se encuentran protegidos por el Estado. En este caso se menciona como un ambiente histórico a un enfrentamiento bélico que es la Batalla de Junín, que gracias a la participación de los húsares del Perú al mando de Isidoro Suárez y Andrés Rasuri lograron la victoria independentista. Esta batalla se llevó a cabo en Pampa de Junín, que se encuentra en el departamento de Junín, donde fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Este enfrentamiento bélico posee gran relevancia internacional, puesto que consolida la independencia de América del Sur. Continuando con la exposición, un ambiente urbano monumental declarada como parte del patrimonio cultural es la Plaza de Armas de Casma, donde se le declara en el año 2019 por presentar un valor histórico vinculado como una plaza seca de los pueblos virreinales, fundada en los años 1751 a cargo del cura Fernando de Castro, quien trazó los planos de la ciudad que se puede observar hasta la actualidad. Y en zona monumental tenemos al Centro Histórico de Trujillo, que se declara en el año 1972, cuya fundación se realizó a finales del año 1534. Se le considera como zona monumental por tener un valioso patrimonio, la cual conserva edificaciones de gran valor arquitectónico. Un complejo arqueológico que se ubica en la ciudad de Trujillo es la ciudad de Chan, que se asentaron entre los años 900 y 1470 al norte del Perú. Considerada una ciudadela de adobe más grande de América, y perecieron con la llegada de los incas. La ciudadela de Chan es declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1986, gracias a que posee valores universales, excepcionales y que aporta un testimonio único sobre una civilización desaparecida. Y también es considerada en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro por factores que lo amenazan. Y en el centro histórico tenemos a la ciudad de Cajamarca, fundada en el año 1855, cuyo significado del nombre de la ciudad es Pueblo del Rayo, según el autor Homero Urteaga López. Esto se debe a la creencia al dios del rayo, Catequil. El centro histórico de Cajamarca fue inscrito en la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la Convención de UNESCO en el año 1972 y como bien cultural en el año 2002. Y bueno, le doy pase a mi compañera. Bueno, continuamos con monumentos prehispánicos. Empezamos con abrigo rocoso o cueva. Tenemos a Cueva del Guitarrero, ubicado a 45 kilómetros de la ciudad de Huaraz y a 2 kilómetros del distrito de Xupluy, provincia de Yungay, en las faldas de la Cordillera Negra, a 150 metros sobre el nivel del mar, sobre el nivel del río Santa, que diga, y
a 2.900 metros sobre el nivel del mar, en Ancash. Fue descubierto por el arqueólogo Thomas Lynch en el año 1969. Es una cueva cuya boca da al este. Fue ocupada entre los 10.000 y 9.000 años antes de Cristo, y se sabe que estas cuevas fueron utilizadas como campamento temporal durante la época de caza. Corresponde al primer agricultor del Perú. Sus principales actividades eran la caza y la recolección. Se han encontrado en la cueva restos de cultivos de maíz, ají, frijol, payar, instrumentos de piedras, donde sobresalen una punta de proyectil y un cuchillo en ambos bifaciales, que corresponden al periodo lítico. La cueva tiene una altura de 5 a 6 metros y de 13 a 15 metros de profundidad. En las paredes tienen espacios pintados en ocre rojo. Continuamos con taller lítico o cantera. Tenemos acá el complejo arqueológico de Paiján, que está ubicado en el distrito de Paiján, en la provincia de Escope del departamento de La Libertad. Los talleres líticos del complejo eran los espacios de trabajo del antiguo hombre, de estas pampas donde trabajaban la piedra. El artefacto lítico característico del paijanense es una punta bifacial delgada con un pedúnculo en la base para que servía para ser amarrados a una lanza. No tenía hombros marcados, llamados por los arqueólogos como punta de paijanense o punta paiján. Como podemos observar en la imagen que está ahí, se ve las puntas, los hombros, ¿no?, que tenía ahí para amarrar. Esos fueron los diferentes tipos que se encontraron. Se dice que se encontraron más de 5 talleres líticos y son de tamaños variados, que va de 7 a 20 centímetros de largo. Junto con estas puntas se hallaron otros artefactos líticos como unifaces, cuchillos, perforadores y piedra molienda. Continuamos con basural o conchal. Tenemos acá a Pampa los Fósiles, que está localizado al noreste del Cerro Yugo o Cerro Tres Puntas, alrededor de 15 kilómetros de la orilla del río Chicama. Entre los hallazgos también resaltan los restos humanos. Se sabe que en el año 1975 una expedición en el sitio halló los restos de un niño y de una mujer que tuvieron aproximadamente 10 siglos de antigüedad. Se hallaron fósiles de caballo y de grandes elefantes. También el cráneo de un tigre de diente de sable y un eohipo, que es el antecesor del caballo. Continuamos con cementerio. Tenemos a la Dama de Cao. En el año 2004 se realizó el hallazgo de un contexto funerario peculiar, un conjunto de 5 tumbas, de las cuales resaltaba la más grande y profunda, que contenía el fardo de un personaje muy importante en la élite mocha, que era la señora de Cao. Fue hallada dentro de este espacio ceremonial decorado con representaciones estilizadas de elementos propios de la cosmovisión mocha, y también se encontró restos de un acompañante adolescente. También se hallaron joyas de oro, placas de bronce, piezas de madera. Continuamos con unidad arqueológica monumental. Acá tenemos a Chan Chan. Chan Chan pertenece a la cultura Chimú en La Libertad hace más de 1000 años. Su nombre significa sol. Se destaca por sus muros de adobe que han resistido el paso del tiempo. Tiene forma trapezoidal y alcanzan una altura de hasta 12 metros. Estos muros eran unidos de barro, completados con madera y paja para formar los linteles y techos. Se destaca
por los altorrelieves que decoran sus muros de excelente estado, con motivos de aves y peces. Continuamos con unidad arqueológica no monumental. En esta tenemos la Huaca de la Luna. Esta construcción es de adobe, fue construida por la cultura moche. La huaca fue el centro de culto ceremonial y religioso. La huaca está constituida por 3 plataformas, delimitada por grandes muros de adobe que sirven de área de interconexión. Tiene una base cuadrada de 87 metros de lado y una altura de 21 metros. Los componentes más destacados del edificio son los relieves de sus pinturas murales de 5 colores, que representan, entre otras figuras, las características y atributos de la divinidad moche. Continuando con la exposición, en andenerías tenemos las andenerías de Tarmatambo, pero estas andenerías son de Junín, ya que no encontramos andenerías en La Libertad, solo las mencionan, que es en el Cerro de Miraflores, pero optamos por las andenerías de Tarmatambo. Este complejo de sistema de andenes destaca por la técnica utilizada en su diseño y construcción, ya que a pesar del tiempo transcurrido sigue evitando la erosión y conserva la humedad del suelo y mejora el aprovechamiento del agua mediante un sistema de filtración. Continuando, en obra hidráulica tenemos a Chan Chan. La cultura chimú logra desarrollar los sistemas de riego y tuberías de transporte de agua, y las tuberías no eran como ahora, sino las cañerías eran hechas con rocas. Gracias a esto tuvieron un gran desarrollo en la agricultura. Aquí podemos ver de cómo eran sus pozas. Continuando con la exposición, en petroglifos tenemos el Alto de la Guitarra. Esta está ubicada al margen de la izquierda de la cuenca del río Moche. Está cerca de 200 bloques de piedra de gran tamaño y tiene una superficie más o menos lisa, en las cuales están esculpidas o grabadas diversas figuras como los reptiles, aves, mamíferos, antropomorfos y figuras geométricas. La variedad de seres representados en la piedra y los misterios que los grababan contribuyen a un lugar sagrado de petroglifos, con testimonios de los seres a quienes le rendían culto y adoraban. Aquí tenemos las imágenes de las piedras, de cómo han estado grabadas. En algunas se llega a notar algo, en otras no. En otros estamos considerando el complejo arqueológico de Marcahuamachuco. Es que es el sitio más representativo de la antigua tradición cultural. Se desarrolló en el agreste y accidentado territorio de los Andes norperuanos. El sitio es asimismo la máxima expresión de la religiosidad de dicha cultura. Alberga los mejores ejemplos de su arquitectura religiosa y todas las edificaciones complementarias que hicieron posible la realización de grandes ceremonias que contribuyeron a un extraordinario manejo administrativo y político del territorio de influencia. Aquí tenemos las imágenes del complejo arqueológico. Al día de hoy no están muy conservados. Continuando con la exposición, monumentos históricos artísticos. Arquitectura religiosa, iglesia y convento de San Agustín. Fue declarada monumento histórico el 12 de enero de 1981. Fue alzada a partir del siglo XIII y es resultado de una mezcla de estilos como el románico y gótico. Arquitectura militar. Casa de la Emancipación. Fue declarada monumento histórico el 28 de diciembre de 1972.
En su fachada destacan su gran portada, sus ventanales enrejados y balcones de madera tallada. En su interior se puede apreciar pinturas del estilo rococó del siglo XVII. Arquitectura Civil Pública, Biblioteca Nacional. Fue declarada Monumento Histórico el 31 de mayo de 2012. Recibió la máxima distinción de la arquitectura peruana, que es el Premio Hexágono de Oro en la 12ª Bienal de Arquitectura Peruana en el año 2006. Arquitectura Civil Doméstica, Casona de César Vallejo. Fue declarada como Monumento Histórico Artístico el 23 de noviembre del año 1978. La construcción de la casa data de la segunda mitad del siglo XIX, entre los años 1850 y 1870. Consta de 18 metros de longitud. Está construida con muros de capiteles de adobe. Los únicos elementos que la integran son una puerta de madera y un volado de tejas. Arquitectura funeraria. Mausoleo Chupetea. Fue declarada zona monumental el 10 de abril de 1991. Su área es de 133 metros cuadrados. Está construido por una cripta y nichos. En la parte superior, una volumetría bastante sobria y elegante. Presenta un estado de conservación regular.